Vale, intento continuar. Bueno, lo que decía de México, que por supuesto no nos iban a regalar nada, lo teníamos que trabajar nosotros y intentar, pues con nuestro fútbol, pues conseguir los objetivos, que era, por supuesto, intentar ganar. ¿Le podéis apagar? Cuando hay una pregunta, se desconectan los demás. Están prendiendo los micrófonos las demás personas. Ya, pues hay un control ahí que cuando uno hace una pregunta, los demás se quedan callados, en mute, y así funcionamos. Si no, me voy. Quiero responder, pero si es de esta manera, no. Bueno, entre una cosa y otra, pues también el tema de lesiones. Nuestra forma de jugar, pues es intentar salir desde atrás. Tenemos 4 centrales lesionados en esta ventana. Era complicado. En la primera parte estuvimos bien metidos, era el objetivo, con jugadores como Quintero, con Yanis, Joel, buscar esos movimientos, tener la pelota, tener el control del partido junto con Aníbal y con Coco, y lo conseguimos. Sabíamos que luego en la segunda parte, igual que pasó en Panamá, que nos iban a someter. La exigencia de México, que tenía que ganar por lo civil o lo criminal, y lo consiguieron. Tema de cambios, yo creo que hay a veces que tienes que hacer unos cambios a tiempo y no lamentarte después de lo que puede haber pasado. Yo creo que la idea, sobre todo con el primer cambio, con Yanis, era tener el trabajo más defensivo y tener la posibilidad de esa velocidad a la espalda con José Luis, y las primeras acciones de José Luis en el partido fueron buenas. Tuvo una ocasión donde el Memo Ochoa sacó una buena mano. Intentamos volver al partido, era complicado. Metimos 2 cambios por arriba con José Fajardo y Atiela Yarza para coger esa frescura y al mismo tiempo mantener la posesión. El técnico de Panamá. ¿Qué te parece la frase, Yayo, de por lo civil o por lo criminal? Bueno, pues ahí está reflejando que sabía que México el segundo tiempo iba a arriesgarlo todo, iba a hacerlo de cualquier manera, iba a intentarlo por todos lados, ¿no? Se consiguió al final por ese penalti tan discutido, pero la verdad que a mí me sorprende su ecuanimidad. La verdad que explica muy bien su intención, explica muy bien lo que buscó tanto el primer tiempo como el segundo, inclusive con los cambios. Se ve que le cuestiona, ¿no? Que con los movimientos ya se afectó algo, que por qué se hicieron. En fin, pues así es. Lo veo tranquilo, lo veo bien y no mencionó nada él de que hubiera sido injusto el penalti, ni mencionó nada de que hubiera sido algo que no fue, ¿verdad? Pues digno de Oye, destacar. con el triunfo de hoy de Costa Rica, se le pone más complicado a Panamá. Se le pone el repechaje, bueno, al que perdiera el día de hoy, ¿no? Claro. El riesgo de México también, ¿no? Con ese triunfo de Costa Rica, me parece ya son 2 puntos, ¿no?